compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor, tal y como lo hacemos cada semana, a esta hora y a través de este medio que ha sido una bendición para nosotros, el Facebook Live. Familia, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene entonces preparado para nosotros, y quiero invitarles a que me acompañen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del verso 6 al verso 11. El mensaje de hoy se llama Saca a Jesús del pesebre. Vamos a ver de qué se trata. Pero primero quiero que leamos la escritura. Lucas, capítulo 2, del verso 6 al verso 11. Dice así: Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Estamos hablando de José y María en embarazo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, aquí vemos que en los tiempos en que José y María estaban juntos, María estaba ya en los últimos días de su embarazo, lista prácticamente para dar a luz, hubo una orden de Augusto César de hacer un censo. Pero este censo requería que las familias fueran censadas, fueran contabilizadas en su ciudad de origen. José y María eran oriundos de Belén, sus antepasados eran de Belén, y por eso ellos, que estaban en ese momento viviendo en Nazaret, tuvieron que ir a Belén para ser censados allá por orden del emperador romano Augusto César. ¿Para qué se hacían los censos? Por dos motivos principalmente: para saber qué personas de cada familia eran candidatos para ser soldados o para ir a la guerra, y también para cobrar impuestos por casa. Ahora, en el caso de los judíos no podían prestar servicio militar en el ejército romano, entonces estos censos sí era más para los tributos, para los impuestos que los romanos recibían de parte de los judíos. Ahora, vemos cómo Dios utiliza a un emperador pagano, como era Augusto César, para cumplir lo que estaba escrito por el profeta Miqueas en su profecía. Y es que el Mesías nacería en Belén de Judea. Escuche muy bien, en Belén de Judea. Algunos dicen que Jesús nació en Jerusalén, otros dicen que en Nazaret. No, la profecía decía que en Belén de Judea. Ahora, algunos lo confunden porque aquí en el texto dice que en la ciudad de David. Pero es que hay dos ciudades en la Biblia que se conocen como la ciudad de David. Una es Belén y la otra es Jerusalén. Belén es la ciudad de su nacimiento, y Jerusalén fue la ciudad donde David se coronó rey sobre todas las tribus de Israel, y desde allí ejerció su mandato, su autoridad, y desde allí enlistó a sus ejércitos supremos. Entonces vemos cómo hay dos ciudades. Sin embargo, el profeta Miqueas claramente nos habló de Belén de Judea, no de Jerusalén. Y entonces vemos aquí cómo José y María se tienen que desplazar desde Nazaret hasta Belén para que se cumpliera la profecía, aunque realmente fueron forzados por Augusto César. Y aquí vemos cómo Dios usa inclusive a los inconversos, a los impíos, para cumplir sus planes y sus propósitos. Ahora, dice también la escritura que cuando ellos llegaron a Belén, María entró en trabajo de parto. Entonces, ella necesitaba un lugar para dar a luz, y los hoteles, que eran los mesones, estaban completamente colmados
Era una época donde no había mucho espacio, muchas habitaciones, y además el censo hizo que todo el mundo llegase temprano y alquilase lugares como los mesones, y lastimosamente no hubo lugar para la Sagrada Familia en ningún mesón. Entonces les tocó en un pesebre. Pero los pesebres de esa época distan mucho de los pesebres que hoy vemos comúnmente en los arbolitos de las personas que celebran la Navidad que colocan sus pesebres y los hacen todos limpios y todos pulcros y las ovejas todas limpias. Pero no, realmente los pesebres no eran así. Los pesebres eran cuevas, eran lugares oscuros y sucios. Y aquí empezamos a ver cosas interesantes, cómo el Señor obra en la oscuridad del pecado y en la suciedad del mundo. El Señor nació en un pesebre. La primera impresión que tuvo el mundo de Jesús fue la de un niño que nació en un pesebre. Pero, aclaro, no debe ser la última impresión que tenga el mundo. No debe ser la impresión final. Y es que este niño creció. Este niño creció y se hizo adulto y cumplió un propósito y una misión. Este niño se volvió un predicador. Este niño creció y se volvió un adulto que predicaba, que sanaba, que liberaba endemoniados, que tenía poder sobre la naturaleza e incluso tenía poder sobre la muerte. Este ser supremo y precioso llamado Jesús murió voluntariamente en la cruz, cumpliendo su misión de salvación y de redentor nuestro. Y este hombre que muere también resucita. Y cuando resucita, se aparece 40 días y 40 noches a los discípulos del Señor y posteriormente asciende desde el Monte de los Olivos y se sienta a la diestra de Dios Padre y volverá por segunda vez a juzgar a todas las naciones y a establecer su reino aquí en la tierra, y se cumplirá la oración del Padre Nuestro, que venga tu reino a la tierra, porque el Señor volverá, así como vino una vez, vendrá por segunda vez. Pero la primera vez vino a la ciudad de David, Belén. La segunda vez vendrá a la otra ciudad de David, Jerusalén, porque el Señor ya vendrá, como dice la Escritura, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de Dios. El Señor vendrá y sus pies se afirmarán en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y desde Jerusalén reinará para todas las naciones. Yo creo que ya vamos como intuyendo un poco el porqué del título del mensaje de hoy. Saca a Jesús del pesebre. Y es que la imagen de Jesús en el pesebre es una imagen tierna, es una imagen linda, pero es la imagen con la que lastimosamente muchos se han quedado. Hace aproximadamente 2020 años nació Jesús y lo conmemoramos hoy día. ¿Cuándo nació Jesús? Pues nadie sabe la fecha, pero de lo que yo sí estoy convencido y les confieso es que no nació un 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre no es la fecha en la que los pastores están guardando las vigilias de la noche a la intemperie por el frío. Es otra fecha, no sabemos cuál, no hay una fecha exacta, hay suposiciones, unos dicen que en abril, otros que en mayo, hay solamente supuestos, pero no sabemos cuándo nació Jesús. Ahora, celebrar la venida de Jesús en la tierra no es tal y como lo conocemos en nuestras tradiciones de Navidad, no es algo bíblico, ni es un mandato del Señor. Pero celebrar de alguna forma que el Señor vino, que el Señor vino a la tierra, pues no es malo tampoco. Aunque no es una fecha bíblica, aunque no es un mandato de Dios celebrar la Navidad, pero es una oportunidad para recordar que la deidad se encarnó, que tomó forma de hombre y que se hizo semejante a nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hay algo muy interesante en lo que leímos del texto, y son los pastores que guardaban las vigilias de la noche, los pastores que estaban allí en Belén. Estos pastores eran los encargados de criar y escoger las ovejas que se llevaban al templo en Jerusalén para el sacrificio.
Estos pastores eran criados de las ovejas que se ofrecían a Dios. Y ellos tenían que tener sumo cuidado con cada corderito al nacer. Porque recuerde que en los textos del Antiguo Testamento claramente vemos que Dios no se agradaba de ningún animal defectuoso. No podía estar con una patica quebrada, no podía ser ciego, no podía tener ningún defecto porque era algo que se le iba a ofrecer al Señor. Entonces, ellos tenían que ser muy cuidadosos. Cuando las ovejas parían, las crías las envolvían en unos trapos porque eran muy frágiles para que ellas no trataran de pararse cuando todavía no podía y se lastimaran y luego ya no sirvieran como ovejas criadas para el sacrificio que se ofrecía a Dios. Ahora, hay algo muy, pero muy interesante con Jesús, porque es que Jesús nació en esa zona, en la zona de los pastores. Y a Jesús dice la Biblia que cuando nació lo envolvieron. Y las tradiciones cuentan que fue envuelto como una ovejita, como un corderito. Y por eso esta revelación de la llegada del Mesías, los primeros que fueron alertados fueron estos pastores, que guardaban las vigilias de la noche. Y entonces estos pastores fueron invitados por los ángeles que se les aparecieron para ir a recibir al Cordero de Dios. Imagínense, los que preparaban los corderos, que luego eran ofrecidos a Dios como sacrificio por el pecado del pueblo, ellos fueron los primeros en ser invitados por los ángeles. Y era una forma de decir, ya no es necesario seguir criando ovejas para el sacrificio, porque ha llegado el Cordero de Dios, capaz de quitar de una vez y para siempre el pecado del mundo. Y por eso, a partir de la venida de Cristo, ya no es necesario ninguno de los sacrificios que tuvieron vigencia en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Entonces, qué lindo cómo Jesús recibió el trato de oveja desde el principio, desde que era niño. La forma en la que él fue envuelto como envolvían los corderitos. Y también el lugar de su nacimiento, donde nacían las ovejas, donde habían animales, un pesebre. Ahora, yo quiero decirles algo. Jesús no vino al mundo para quedarse en un pesebre. Jesús no vino al mundo para ser venerado y ser adorado como el niño Jesús. Nosotros estamos llenos de tradiciones y de costumbres que muchas veces nos cuesta mucho trabajo corregir o realmente entender qué cosas vienen del hombre y qué cosas vienen de Dios. Y hay una expresión coloquial que muchos usan en Navidad cuando se refiere a entregar regalos. Algunos dicen, ¿qué le trajo Santa Claus? Y el origen de Santa Claus es funesto. Bueno, eso sería tema para otro día. Pero otros dicen, ¿y qué le trajo el niño Dios? Esa es una expresión común. ¿Qué le trajo el niño Dios? Debiéramos de cambiar esa expresión. ¿Qué bendición te trajo Jesús en esta Navidad? Porque es que el Señor no vino para quedarse en un pesebre y ser venerado como niño. Él tenía una misión que cumplir. Y lo más importante de Jesús no fue el nacimiento. Lo más importante de Jesús fue su muerte y su resurrección. Porque a través de su muerte y de su resurrección es que tenemos vida eterna. La vida eterna no la tenemos por el nacimiento. La vida eterna la tenemos por la muerte y la resurrección de Jesús. Pero para que Jesús pudiera cumplir esa misión, ¿qué necesitaba hacer Jesús? Algo muy básico. ¿Sabe qué? Crecer. Crecer. Esto era lo que necesitaba Jesús. Quiero invitarle a que vayamos a Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y si nos devolvemos un poco, el versículo 40, cuando Jesús tenía 12 años, nos dice exactamente lo mismo, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría
y la gracia de Dios estaba sobre él. Eso nos dice el 40, pero el 52, que es el que tenemos en pantalla, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Es decir, cuando Jesús tiene como 12 años, la Biblia dice que Jesús crecía y se fortalecía. Y cuando ya Jesús pasa a su edad de adolescencia, vuelve otra vez y nos dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y esto es algo que tiene que romper nuestros esquemas tradicionales, que son muy importantes de romper, porque puede que a través de esos esquemas tradicionales estemos impidiendo la obra de Jesús en nuestras vidas, porque todavía podemos tener en nuestra mente la imagen de el niño Dios. ¿Y qué le trajo el niño Dios? No, Jesús no vino para quedarse en un pesebre. Jesús no vino para ser venerado y adorado como el divino niño, no. O como el niño Dios, no. Ese término niño Dios en ninguna parte de la Biblia aparece. Ese niño creció y se fortaleció y su misión la cumplió de adulto. Es más, la Biblia nunca nos narra milagros que Jesús haya hecho de niño. Aunque puede que hayan existido, por supuesto. Pero ni siquiera nos habla los milagros de Jesús de niño, sino más bien nos habla los milagros de Jesús ya en su etapa adulta y en su etapa madura. Ahora, yo creo que una de las peticiones que emanan del corazón de Dios en los tiempos de Navidad es: déjenme crecer. Déjenme crecer o dejemos crecer a Jesús. En la Biblia, quiero explicar un poquito lo que es la imagen del niño Jesús, o del divino niño, o del niño Dios que se ha quedado inclusive en parte del cristianismo. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 10, nos dice que Noé, el que construyó el arca en los tiempos diluvianos, Noé tuvo un hijo llamado Cam. Si recuerdan, Cam fue el que descubrió la desnudez de su padre. Cam tuvo un hijo llamado Cus. Cus significa oscurecido por el sol, o moreno o negro. Eso significa Cus. Cus entonces viene siendo nieto de Noé. Noé engendró a Cam, Cam engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod. Es decir que Nimrod viene siendo bisnieto de Noé. Quiero hablar un poquito de Nimrod. Si usted va a la Biblia, al Génesis, capítulo 10, usted va a encontrar con que este hombre Nimrod fue el primer poderoso, el primer emperador en los registros bíblicos. Y él fue el hombre que convocó a un pueblo a hacer una torre que llegara a los cielos, y la famosa torre de Babel, que inicialmente la torre de Babel significaba puerta de Dios, pero posteriormente el Señor le cambió el nombre por confusión, porque ahí fue donde fueron confundidos en lenguas para que no siguieran con la construcción. Ahora hay algo muy importante, y es que Nimrod fue un rebelde en contra del Señor. Nimrod quiso construir una torre, y cuando Dios les había dicho a todos que se multiplicaran y que poblaran la tierra, Nimrod quiso llevarle la contraria a Dios y más bien quiso reunirlos y hacer un gran imperio. Ahora la Biblia nos dice que esta torre dice que fue construida con ladrillo en lugar de piedra y con asfalto en lugar de mezcla. Es decir que fue como una imitación. Y yo quiero que tengamos esto claro entonces. Bueno, recordemos un poco. Noé engendró a Cam, el que descubrió su desnudez cuando Noé se embriagó. Cam engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod. Nimrod históricamente es conocido como Nimrod o Nimrod Bar Cus. Bar en hebreo significa hijo. Bar mitzvah, hijo de la ley. Bar Cus es Nimrod, hijo de Cus. Este hombre, la historia nos aporta bastante acerca de la familia de Nimrod. Nimrod se casó con una mujer llamada Astarot o Semiramis I y tuvieron un hijo llamado Tamus. ¿Quién fue Astarot? Astarot es considerada como
la madre de todos los sistemas religiosos paganos. Ella fue la que de alguna forma influyó en todo lo concerniente a una religión prostituida y pervertida, muy diferente al sano conocimiento del Dios creador o del Dios eterno. Y esta pareja, que fue una pareja muy particular porque los dos fueron terriblemente rebeldes a Dios, tanto Nimrod como su esposa Semiramis I, o también conocida como Astarot, ellos tuvieron un hijo llamado Tamus. Y Tamus significaba milagrosamente concebido. Escuche muy bien. Tamus significaba milagrosamente concebido. Y cuando Tamus era niño, usted sabe que el diablo es un imitador de todo lo divino y de todos los planes de Dios. Y el diablo, que era conocedor de la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva en el paraíso después de la caída del hombre en Génesis 3:15, la simiente de la mujer vendría y salvaría a la humanidad. Satanás, que era conocedor de esa profecía, tomó esta familia perversa y pagana, como era compuesta por Nimrod, Semiramis y Tamus, y simularon la muerte de Tamus. Se dice que Tamus fue muerto por un jabalí y que Tamus resucitó, imitando lo de Dios. Por eso desde ahí, por supuesto que todo esto era falso, pero fue lo que se hizo creer al mundo. Y entonces ahí empieza la adoración, la imagen de la adoración a una mujer poderosa y a un niño que ella cargaba en brazos. Aquella mujer llamada Astarot y aquel niño llamado Tamus. Hay una imagen que quisiera mostrar en este momento, la estamos viendo ahí. Y esta imagen de la mujer en brazos, con el niño en brazos, esta imagen fue trascendiendo a las culturas. Y esta es la misma imagen que usaron en Egipto con otros nombres. Como en Egipto le cambiaron los nombres y le pusieron Isis a la mujer y Horus al niño. En Grecia le cambiaron los nombres. A ella le pusieron la diosa Afrodita y al niño el dios Eros. En cada cultura quisieron adoptar esta imagen de la mujer y el niño. En Italia, por ejemplo, Venus y Cupido. Ahí hay otra imagen que vamos a presentar. Y vamos a ver cómo la imagen de la mujer y el niño es una imagen que ha estado desde hace muchos años. Si usted mira la Biblia, familia, el profeta Ezequiel protestó vehementemente en contra de la adoración de Tamus, el niño, supuestamente el niño que resucitó. Y también el profeta Jeremías protesta en contra de la adoración a la reina del cielo. Y estamos hablando de que en los tiempos de Jeremías y en los tiempos de Ezequiel todavía no había nacido ni María ni Jesús. No había nacido ni María ni Jesús. Y ya se tenía la imagen de una mujer y de un niño sagrado. Hay algo que se llama sincretismo. El sincretismo es tomar dos culturas completamente opuestas y fusionarla y hacer una cultura híbrida, hacer una amalgama de costumbres. Eso se llama sincretismo, ese es el significado de sincretismo. Pero hay algo que se llama sincretismo religioso. Y para eso esta cultura occidental hemos sido expertos en sincretizar costumbres religiosas. Entonces, ¿qué sucedió? Volviendo a la historia de Tamus y volviendo a la historia de Nimrod y de Semiramis o Astarot, ellos enseñaron su cultura pagana, su religión pagana, y la gente aprendió a adorar. Aún ellos, después de muertos, quedó la imagen de que ella era una diosa y que él era el niño milagrosamente concebido. Llegaron los tiempos de la conquista. Esto fue Babilonia. Babilonia fue conquistada. Todos los sacerdotes prominentes, paganos, perversos de Babilonia migraron a Pérgamo cuando Babilonia fue conquistada, de Pérgamo a Italia y de Italia al mundo. Y cuando nació Jesús, en los tiempos de Jesús y posteriormente a la iglesia primitiva, el emperador
romano Constantino, que tuvo una pseudo conversión al cristianismo, lo que hizo fue fusionar las costumbres paganas de Roma, que no eran otra cosa que ideas de la antigua Babilonia, y el nuevo cristianismo. Y ahí es donde vino el arroz con mango que hoy en día conocemos, que son creencias pero que no están en la Biblia. Y eso se llama sincretismo religioso. Tomar tradiciones y costumbres de una religión y mezclarlas con otra y hacer una sola. No sé si usted se ha preguntado por qué nunca se habla del divino joven. ¿Por qué no se habla del divino joven sino del divino niño? Porque la imagen del niño y de la mujer venerada era una imagen que estaba históricamente desde el mismo Génesis de la Biblia. Desde el mismo Génesis. Entonces, de ahí la importancia que nosotros podamos romper esos esquemas, esas estructuras de pensamiento que fueron comunicadas de generación a generación y de voz a voz y que han hecho mucho daño. Por eso la idea de decir el niño Dios, pues no, bíblicamente no es correcta. Y más sobre todo con la inclinación que hay a la adoración y a la veneración de la mujer con el niño en brazos. Si algo quiere Dios, es que la gente deje crecer a Jesús en sus corazones. Que la gente deje crecer. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nuestro corazón era como un pesebre, una cueva oscura y sucia. Estábamos llenos de oscuridad espiritual, estábamos en una ceguera espiritual y éramos completamente inmundos y sucios a causa del pecado que heredamos y del pecado que nosotros mismos cultivamos y formamos en nuestra vida al pasar de los años. Sin embargo, el Señor nació en ese pesebre, porque cuando nosotros abrimos las puertas del corazón a Jesús, con arrepentimiento y pidiendo perdón sobre nuestros pecados, el Señor llegó a nacer. Pero, ¿sabe, familia? Al igual que en la primera Navidad, que los ángeles fueron muy felices y cantaron y convocaron a los pastores y hubo fiesta cuando llegó en esa primera Navidad, cada vez que Jesús, no el niño Jesús, no, Jesús, cada vez que Jesús nace en el corazón de alguien, hay fiesta en los cielos, dice la Escritura. Hay fiesta en los cielos cada vez que Jesús nace en el corazón de alguien. Tenemos a Jesús como Salvador, pero lamentablemente no lo dejamos crecer. Tal vez Él nació, pero tal vez está como en esa etapa inconsciente etapa de pesebre. Está niño en nuestra vida, porque todavía no es el Rey ni Señor de nuestra vida, porque todavía no guía nuestros pasos. Y yo quiero que empecemos a reflexionar un poquito y entender que por no dejar que Cristo crezca en nuestras vidas, es que hemos cometido tantos errores y hemos tenido que arrepentirnos a causa del daño de esos errores. Saca a Jesús del pesebre, y la segunda parte del título, y déjalo crecer. Yo quiero que reflexionemos en qué no hemos crecido durante este año. Tal vez no crecimos en sabiduría. Yo pregunto, ¿usted es más sabio hoy de lo que era la Navidad pasada, hace un año? La palabra sabiduría puede definirse como el saber cómo hacer las cosas. Sabiduría es saber cómo criar los hijos. Sabiduría es saber cómo restaurar un hogar que está roto, un matrimonio roto. Sabiduría es cómo salir de un vicio. Sabiduría es cómo salir de deudas. Y yo quiero preguntarle, en este año del 2020, desde enero o desde aún la Navidad pasada, ¿qué tanta sabiduría adquirimos? ¿Qué tanta sabiduría adquirimos? ¿Usted ya sabe cómo dejar un vicio? ¿Usted ya sabe cómo ayudar a sus hijos a superar sus conflictos? ¿Usted sabe cómo remendar ese matrimonio roto?
Otra cosa que me gustaría que nos preguntáramos acerca de qué tantas decisiones inmaduras tomamos este año. ¿Qué tantas inmadureces cometimos? Hoy día somos un año más viejos que la Navidad pasada, por supuesto que sí. Pero no significa que somos más maduros. Porque hay ancianos inmaduros y hay jóvenes muy maduros. Porque la edad no necesariamente es sinónimo de madurez. Entonces yo quiero que nos preguntemos, ¿qué tantas decisiones inmaduras tomamos este año? ¿Qué tantos errores infantiles cometimos? Ahora, dice el versículo que hemos estado leyendo, que Jesús, Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría. Y de ahí viene la pregunta, ¿qué tan sabios hemos aprendido a ser durante este año? Jesús crecía en sabiduría, dice la escritura, en estatura. Es decir, su cuerpo empezó a madurar. De ahí la pregunta, ¿qué tantas decisiones maduras tomamos y qué decisiones inmaduras también tomamos durante este año? Y no lo digamos con soberbia como he escuchado decir de personas que conocen a Cristo hace muchos años. Si tuviera que vivir mi vida, la viviría exactamente igual. Yo creo que es algo muy soberbio porque ¿quién de nosotros, familia, no nos hemos equivocado durante el año? ¿Quién de nosotros no hemos cometido errores durante el año para decir, no, si yo tuviese la oportunidad de corregir los errores del 2020, hubiese hecho esto diferente y esto diferente? Eso es dejar crecer a Jesús. Eso es madurez, eso es sabiduría, eso es sacar a Jesús del pesebre y dejarlo que empiece a crecer en nuestra vida. Ahora también nos dice el verso 52 que crecía en gracia para con Dios. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Qué cosas usted hizo en el 2020 que no le cayeron a Dios en gracia? ¿Qué cosas usted hizo en el 2020 que no agradó a Dios? Esto también es madurez. Y empezar a pensar ese tipo de cosas en esta fecha es dejar crecer a Jesús y empezar a decrecer nosotros, como lo vamos a leer en unos instantes. Pero sí es bueno preguntarnos, ¿qué cosas hicimos que no agradaron a Dios? Cuenta la historia que en los tiempos que los carros, en los tiempos antiguos, que los carros no eran de motor, sino eran más bien carruajes arrastrados por caballos, una señora rica enviudó y necesitaba un conductor y ella empezó a tener entrevistas. Y entrevistó a 3 personas y a las 3 personas les hizo la misma pregunta. ¿Qué capacidad tiene usted para conducir en el peligro, muy cerca del peligro y poderse salvar? Entonces el primero dijo, no, mire, yo estoy adiestrado, yo soy capaz y tengo la experiencia de correr, de conducir una carroza y llevar los caballos justo en el borde de un precipicio y salvarme y no caerme. Oh, bueno, muy bien, qué interesante. Al siguiente día entrevistó a otro hombre y le hizo la misma pregunta. Y el segundo hombre dijo, mire, yo me he adiestrado a tal punto de que soy capaz de conducir una carroza con los ojos vendados por más de 5 minutos. Y ya tengo ese tipo de relación con los caballos instintivo de que no nos vamos a accidentar. Oh, que muy bien, dijo la señora. Y entrevistó al tercero. Y el tercero le dijo, le voy a decir la verdad. Yo no he aprendido a conducir en el peligro porque yo prefiero huirle al peligro. Yo veo el peligro y me aparto. Entonces, si usted me va a contratar para conducir a riesgo, yo prefiero no estar en el trabajo. Y la señora dijo, ese era el conductor que yo necesitaba, contratado, dijo la señora. Ahora, de aquí viene una enseñanza y una reflexión para esta noche. ¿Qué tanto estuvimos en este año en situaciones de riesgo y de peligro de manera consciente, creyendo que nosotros sabemos cómo salvarnos?
¿Qué tanto coqueteamos con el pecado en el 2020? Esa es una pregunta de madurez. Esa no es una pregunta apta para santurrones. Aquellos que se creen íntegros 100%, santos 100%, aquellos que uno no tiene idea por qué no están en el cielo ya. No, esta pregunta es para personas débiles, sensatas, que saben que tienen cosas que mejorar. O más bien, que sabemos, porque la cartilla me incluye a mí de primero, qué cosas tenemos nosotros que mejorar. ¿Qué tanto coqueteamos con lo que no es agradable al Señor durante este año? Pero dice el verso 2:52 que también crecía en gracia para con los hombres. ¿Sabe cuándo uno tiene gracia con los hombres? Cuando uno permite que el Señor forme el carácter. Ese carácter que a veces es insoportable. Ese carácter que a veces le llamamos temperamento, y ese temperamento que no es un temperamento de gracia para otros, sino de desgracia para otros. ¿Qué tanto pudimos nosotros ser de desgracia para otras personas durante este año? Y si hay algo que necesita trabajar un hijo de Dios, es en el carácter. Por eso estamos llamados a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. En los cánones de belleza de hoy en día, por ejemplo, si miramos una mujer, no es suficiente que tenga los ojos bonitos, porque hay mujeres que pueden tener los ojos bonitos, pero las demás facciones del rostro no le favorecen. Y hablemos también de los hombres, igual. Hay hombres que uno ve que tienen la quijada, lo que llaman quijada partida, que en los cánones de belleza culturales dicen que hacen a un hombre más atractivo, pero resulta que puede tener otros rasgos en su cara que no le favorecen. ¿Qué se necesita? Armonía, familia. Armonía. Lo mismo es aplicable al carácter. Necesitamos un carácter con todas las gracias y que todas las gracias estén en armonía. Por eso, Gálatas 5:22 no dice que los frutos del Espíritu Santo son. No, dice el fruto. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar. Porque tiene que hacer juego ojos, nariz, mentón, cejas y orejitas. Todo tiene que estar en armonía. Por eso la Biblia dice el fruto. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, podemos estar en paz también con los hombres. Qué bueno es reflexionar. ¿Qué tanto Jesús se quedó en el pesebre del año pasado, en diciembre del año pasado, en el mismo tamaño en nuestras vidas y no creció ni siquiera una pulgada de estatura en nuestro corazón? Porque somos los mismos con las mismas. Porque antigüedad en la vida cristiana no es tampoco sinónimo de madurez. Podemos ser cristianosaurios, cristianos de muchos años, y tener un carácter paupérrimo. Antigüedad no es sinónimo de madurez. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo sacar a Jesús del pesebre y dejarlo crecer? Pues quiero que vayamos a Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan, capítulo 3, versículo 30. Aquí vemos cómo Juan el Bautista se expresa de Jesús. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice. Juan sabía que su ministerio tenía que empezar a decrecer, porque Juan tenía un ministerio poderoso. Juan gozaba de una increíble popularidad. Tanto que Jesús dijo que Juan era el mayor de los profetas del antiguo pacto. Sin embargo, cuando Juan se encontró con Jesús, Juan entendió que era necesario que su ministerio empezara a menguar y que el ministerio de Jesús empezara a crecer. La pregunta es,
¿En qué enfocó usted su vida en el 2020? ¿En usted? ¿Sus necesidades? ¿Cómo usted se siente? ¿Lo que a usted no le parece? ¿Lo que a usted le gusta? ¿Lo que usted desea? ¿Lo que usted decida? ¿O nos enfocamos más este año en el Señor? En lo que Él me dice que haga. En lo que Él quiere para mí. En lo que Él desea que yo desarrolle en mi vida. Es necesario que Jesús crezca, que salga del pesebre, que crezca. ¿Y sabe quién es el que se tiene que mantener pequeñito? Pues nosotros. Somos nosotros los que tenemos que menguar. El brillo de la gloria de Cristo debe eclipsar cualquier otro tipo de gloria, familia. Y tenemos que aprender a contentarnos con ser poca cosa o nada para que Él lo sea todo. Porque cuando nosotros lo queremos ser todo, entonces estamos nosotros creciendo y la obra de Dios está menguando en nuestra vida. ¿Sabe qué significa menguar? Menguar es irse consumiendo poco a poco. Si usted es una persona temperamental, si usted es una persona soberbia, si usted es una persona rencorosa, entonces que ese rencor, que ese resentimiento, que el odio empiece a menguar, empiece a hacerse cada vez más pequeño, más pequeño. Ese gran orgullo que los demás ven y evidencian en su vida, empiece a hacerse más pequeño, que se empiece a consumir lentamente los malos pensamientos, lentamente que se empiece a consumir el viejo hombre y que el Señor empiece a crecer. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca. La Biblia nos dice en Lucas 2:40, el niño crecía. En Lucas 2:52 también nos dice que Jesús crecía. Saca a Jesús del pesebre y déjalo crecer en tu corazón. Que seamos personas más sabias, que tomemos decisiones más maduras, que también hagamos lo que agrada a Dios, que dejemos que el Señor forme su carácter en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice cómo hacerlo en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos dice cómo Cristo crece. ¿Sabe cómo Cristo crece? Cuando crucificamos el viejo hombre. Nos identificamos con Jesús en la cruz. ¿Qué tenemos que crucificar? El viejo hombre. Y ahí empieza el Señor a crecer. Cuando dejamos de vivir en la carne y empezamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué imagen tienes de Jesús? ¿La imagen del niño en el pesebre? Tal vez eso tenga proporción y relación de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez lo primero que tienes que hacer es romper esa tradición y ese tabú que tienes en la mente de el niño Dios o el divino niño. Y entender que el nacimiento era necesario, pero lo mejor fue su crecimiento, su obra en la cruz, su muerte, su resurrección y que vendrá por la iglesia. Eso es lo mejor. Ahora, ¿qué tanto crecimos nosotros en este año? Sabemos, 1 Tesalonicenses 5:23, y la teoterapia a nosotros también nos ha enseñado que el ser humano tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Eso también dice 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué tanto crecimiento físico usted tuvo durante este año? Hoy, principios de diciembre, 5 de diciembre, ¿está usted más sano que el 5 de diciembre del 2019? Y le voy a hacer otra pregunta tal vez más espinosa, pero todo tiene relación, claro que sí. Hoy 5 de diciembre, ¿tiene mejor peso que el 5 de diciembre del 2019? Eso también es madurez. El aprender a cuidar
su cuerpo, su apariencia, el comer saludable también habla de la obra de Dios en nuestras vidas. Claro que sí, habla de la obra de Dios. Ahora, ¿cómo está su carácter con respecto al carácter del año pasado? Hablemos del alma, que dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Y la sabiduría es aplicable al carácter, tiene que ver con el alma. ¿Cómo está su carácter? Este año o hoy día, su carácter es más como el carácter de Jesús que lo que era hace un año o menos. Y por último, ¿qué tanto crecimiento espiritual usted tuvo durante este año? ¿Qué tantos nuevos principios usted empezó a vivir para la gloria de Dios? ¿Qué tan obediente usted fue a la palabra de Dios este año? ¿Más o menos obediente que el año pasado? Sería bueno evaluar si realmente el Señor está teniendo ese crecimiento en nuestra vida, su obra en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Será que en nuestro corazón está el niño y nunca creció? ¿Y no lo hemos dejado ser Señor de nuestra vida? Saquemos a Jesús del pesebre y dejémoslo que crezca. Y nosotros somos los que tenemos que hacernos pequeños. Nosotros somos los que tenemos que menguar, como lo vimos en Juan capítulo 3, versículo 30. Y Él es el que tiene que crecer. ¿Qué tal si oramos, familia? ¿Qué tal si oramos y nos encomendamos al Señor? Yo le invito a que allí donde está usted se ponga en pie y vamos a orar. Amado Dios, bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos y te agradecemos a ti porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos lleva a reflexionar, a meditar aquellas cosas que tenemos que cambiar, Señor. Y yo te invito a que invoquemos juntos en este momento la presencia del Espíritu Santo. Él que conoce lo profundo de Dios y Él también conoce lo profundo que hay en el espíritu del hombre o en el corazón del hombre. Por eso, en este momento, Espíritu Santo de Dios, yo te suplico que traigas en este instante, Santo Consolador, a nuestra mente y a nuestros pensamientos lo que no hicimos bien durante este año, nuestras decisiones inmaduras, nuestras decisiones impulsivas, nuestras decisiones en la carne. Aún muéstranos, Espíritu de Dios, las personas que no perdonamos en este año. Las personas a quien no pedimos perdón en este año. Muéstranos, Espíritu de Dios, nuestras inmadureces. Muéstranos, Espíritu Santo, en qué momentos de este año nosotros fuimos causantes de un mayor distanciamiento en nuestro matrimonio y en nuestra familia. ¿Qué palabras no debieron salir de nuestros labios? ¿Qué decisiones fueron infantiles, fueron inmaduras y dañaron la vida de otros? ¿Qué palabras hirieron? Muéstranos, Espíritu de Dios, qué principios en este año dejamos de cumplir y de vivir. Muéstranos, Espíritu Santo. Muéstranos, Espíritu de Dios. Tal vez en el 2019 oramos más, ayunamos más,
leímos más la Biblia, diezmábamos más, ofrendábamos más. Y tal vez nos hemos excusado en la situación actual para que nuestra comunión contigo, Señor, haya menguado. Pero quien tengo que menguar soy yo, Señor. Hoy quiero menguar, Señor. Menguar a mis propios deseos. Menguar a mis propios anhelos, a mis pasiones. Menguar a mis inmadureces. Menguar a mi soberbia, a mi orgullo. Menguar a mi enojo. Forma tu carácter en mi vida, Señor. Hoy te suplico que tu obra crezca. Crece, Jesús. Crece, Jesús, y sé el Señor de mi vida. Tal vez para muchos es más cómoda la imagen del niño Jesús, porque un niño no gobierna. Y más, para muchos es buena la imagen de un niño que da regalos y que no pide nada a cambio. Esa es una imagen mediocre de ti, Señor. Jamás fue la imagen que tú quisiste que el mundo tuviera de ti. Por eso hoy quiero que tú crezcas, Señor, en mi vida. Que seas el Señor de mi vida. Que tomes el control de cada decisión. Que tomes el control de mis pensamientos. Que estés ahí, Señor, en el momento en que vaya a tomar una decisión. Y que mi espíritu sea sensible para escuchar cuando tú me digas: no. No, José Alfredo, no lo hagas. No, José Alfredo, son decisiones tuyas, no mías. José Alfredo, si haces eso no tendrás bendición. Yo anhelo escuchar eso, Señor. Yo anhelo escucharme menos a mí mismo y poderte escuchar más a ti, Señor. Crece en mi vida, Señor. Crece en mi vida. Crece en mi vida. Y no te detengas. Moldéame, Señor. Moldea mi carácter. Hazme como el tuyo, Señor. Haz mi carácter más como el tuyo, Señor. Hazme responsable, Dios, con mi familia. Hazme responsable conmigo mismo, con mi propio cuerpo, en la forma como yo me cuido, en la forma como cuido mi familia, en la forma como amo, en la forma como ayudo. Quiero ser más como tú. Quiero ser más generoso, Señor, y menos tacaño. Quiero pensar más en la necesidad de los demás y menos en mis propias necesidades. Quiero pensar más en tu iglesia y menos en mi casa, Señor. Como lo dice tu palabra en el libro de Ageo. Muchas casas están artesonadas y la casa del Señor desierta. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu palabra, Señor. Y hoy quiero decir, Señor, como el apóstol Pablo: quiero estar crucificado con Cristo. Y ya no quiero vivir más yo, Señor. No quiero vivir más yo. Quiero que Cristo crezca y viva en mí. Y los días que tú me des aquí en la tierra, Señor, vivirlos para tu gloria, como el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito eres, Señor. Bendita sea tu palabra, Dios. Te agradecemos, Señor, este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús también, Señor, consagramos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el sostenimiento de tu obra, Señor. Bendice a todos aquellos que con corazón generoso, Señor, ofrendan y te honran.
aún en medio de las dificultades, Señor. Porque en los peores tiempos de hambruna, Señor, tú le recordaste a tu pueblo, indefectiblemente diezmarás. Muchas gracias, Señor. Te exaltamos, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te hemos orado, Señor. Amén.